Ok, bueno, el tema es deployando web apps con alta disponibilidad de manera segura. Eh, la agenda, pues vamos a hablar un poco de lo que es eh, labels, selectors, annotations. En el meetup anterior vieron lo que es un pod, servicios, ingresos, cómo hacer deployments y todo lo que tiene que ver con failover o high availability, todo lo que esto implica, readiness proofs, liveness proofs, afinidades y antiafinidades, cómo eh, hacer updates a nuestras aplicaciones y disruption budgets. Ok, labels. Kubernetes tiene una manera de catalogar eh, nuestros, todos nuestros componentes en el sistema. La manera de hacer esto es mediante labels que nada más son key value pairs que identifican un objeto. Por ejemplo, podría decir app, demo, es un label. Y así podría etiquetar yo a un objeto con múltiples labels. Esto nos permite después poder encontrar estos objetos en el clúster. De manera, no sé si han utilizado, por ejemplo, tags en AWS que nos sirven para cómo organizar nuestros recursos y después poder encontrar estos. Podríamos decir que es algo similar. Anotaciones. De igual manera, esto es Key Value Pairs, pero con la diferencia que las anotaciones nosotros la podemos usar como para definir comportamiento interno en el clúster de aplicaciones custom o en sí del sistema, que nos van a ayudar a identificar cómo se puede comportar un objeto en el clúster. Podemos ver un ejemplo de una definición de un pod. Pueden ver las anotaciones, Prometheus, Port, Prometheus, Scrape. Eso nos dice que cómo se debe comportar el pod. Entonces, otras aplicaciones, en este caso Prometheus, él entiende estas anotaciones y sabe cómo trabajar con este pod en base a estas anotaciones. Y los labels, pues solo catalogan qué tipo de app o de objeto tenemos en el clúster. En este caso, app es un Nginx. Label selectors. Si bien podemos catalogar nuestros objetos, el label selector es como decir, cómo nos permite hacer un query en el sistema. Entonces, por ejemplo, yo quiero saber todas las apps que son Nginx. Entonces, un label selector es una manera de decir, estoy haciendo un query en el sistema. Entonces, podría decir que app sea igual a demo, que el tipo de aplicación es frontend o es backend. Entonces, yo puedo definir con estos selectores qué tipo de objetos estoy buscando en el sistema. Y no se limita solo a pods, sino que a cualquier objeto nosotros podemos aplicarle este tipo de selectores. Pueden ser de cualidad, por ejemplo, app igual Nginx, o pueden ser sets, por ejemplo, yo quiero que todas las apps que sean Nginx o Apache o cualquier otro, entonces yo puedo hacer mi query de esta manera que abarque todo este tipo de objetos. Como pueden ver, environment, que no sea frontend, un ejemplo de un set, que environment sea producción o QA, y un ejemplo de cómo se definen estos en un manifiesto de Kubernetes. Como pueden ver, el selector lo que nos dice es que yo quiero buscar todos los componentes que hagan match con component igual redis y que las expresiones también, por ejemplo, que tier esté entre alguno de las variables cache o environment que no sea dev. Entonces podemos definir como si estuviéramos haciendo un query a una base de datos. Ok, pods. Pods es como la unidad de trabajo mínima en Kubernetes. Regularmente está ligada
a un container, pero no precisamente tiene que ser solo un container. Un pod puede conformar uno o dos containers, donde regularmente el container principal es lo que va a hacer el trabajo, y los otros containers nos pueden ayudar a hacer algo. Por ejemplo, si tenemos una aplicación legacy que no implementa enviar los logs a un servidor o cierta lógica, estos, como se llaman, podemos llamarlos sidecars, nos ayudan a que nuestra aplicación principal no tenga que hacer nada, sino que los contenedores que están en él le están ayudando como a la operación. Kubernetes lo único que ve es un pod en sí en el sistema, es la unidad mínima de trabajo. Entonces un pod, adentro están los containers, y todos esos containers comparten el mismo espacio de network, de disco. Todos estos containers siempre van a caer en un mismo nodo, entonces comparten, como decía anteriormente, la misma IP, se pueden comunicar entre ellos mismos a través de localhost y comparten los mismos discos. Todo lo que nosotros configuramos para nuestro pod, todo va junto en esta unidad. Entonces, como podrán ver, un pod adentro del clúster, esto es lo que ve Kubernetes. Este es un pod, esta es su IP, pero adentro podemos tener 3 containers que definen el pod. El container 1, que es la aplicación principal. Container 2, que es un login sidecar que le ayuda como a enviar los logs a un servidor remoto. Y probablemente el container 3, si tal vez nuestra aplicación legacy no maneja certificados de seguridad, entonces este sidecar le va a ayudar a que nosotros podamos habilitarle esta nueva funcionalidad sin alterar la aplicación principal. Deployments. Si bien los pods son la unidad mínima de trabajo en Kubernetes, los deployments lo que hacen es una manera de que nosotros especificamos cómo se van a comportar estos pods. Por ejemplo, nuestro manifiesto. Yo quiero decir que un deployment puedo definirle varios containers, y en este manifiesto lo que hace Kubernetes es que nosotros le decimos, por ejemplo, yo quiero que me crees 3 copias iguales de este pod. Entonces Kubernetes lo que va a hacer es tratar siempre un loop infinito, asegurarse de que siempre tengan 3 pods siempre en el sistema. Entonces, por ejemplo, si un nodo se cae, Kubernetes va a reconocer que se cayó un pod, pero como nosotros le dijimos que queremos siempre que hayan 3 pods, él va a volver a levantar uno en alguno de los recursos que tengamos disponibles. Entonces, por eso dice, Kubernetes es self-healing, entonces se sana siempre. Compara el estatus deseado que nosotros queremos contra el actual, y si no hace match, pues él hace como esa sincronización entre el estado actual y lo que siempre queremos mantener o procurar en el sistema. Entonces, nosotros podemos definir un deployment en Kubernetes. Por ejemplo, pueden ver la metadata que yo estoy nombrando como el nombre. Ahí yo le puedo poner los labels y anotaciones, porque todos los objetos pueden tener estas propiedades. Y en la especificación yo le quiero decir, por ejemplo, réplicas. Yo quiero que siempre hayan 3 pods. Y el template es como Kubernetes sabe cómo recrear estos pods, ¿verdad? Entonces, todos los pods que él vaya creando van a tener la misma especificación. Por ejemplo, todos van a tener labels app demo y versión v1, y todos van a tener el container demo y van a exponer puerto 8080. Entonces, por si alguna razón nosotros decimos, bueno, ahora quiero tener, le pedimos a Kubernetes, ahora quiero tener en vez de 3, 5 réplicas. Entonces él igual toma siempre este mismo template y solo agrega 2 más basados en eso. Pero ¿cómo se comunican todos estos en un sistema en el clúster?
existen lo que se llama servicios y hay diferentes tipos de servicios y prácticamente lo que estos servicios hacen es, por ejemplo, si yo tengo un deployment con 5 réplicas, quiere decir que todos son lo mismo y todos cumplen la misma función. Entonces yo de alguna manera quiero acceder a ellos, pero no quiero acceder uno por uno, porque de nada me serviría si solo estoy accediendo al mismo, ¿verdad? Sino que quiero tener alguna manera de hacer load balancing entre ellos o detectar cuál ya no puede estar apto para recibir tráfico y cuál sí. Y como es un sistema muy dinámico, los pods pueden ir y venir, entonces las IPs van a estar cambiando constantemente, entonces no tenemos una manera de decir, bueno, yo siempre quiero estar conectado a este servicio. Entonces, los servicios lo que hacen es, hacen uso de los selectors para agrupar todos los objetos que tenemos en el sistema. En este caso, este servicio es de tipo cluster IP. Esta IP es una IP virtual en el clúster, en el cual todos los nodos saben cómo redirigir el tráfico hacia ella. Entonces, por ejemplo, cuando alguna aplicación le dice, yo quiero ir a este servicio, ellos saben a dónde mandar todo el tráfico que nosotros estamos requiriendo. Entonces, por ejemplo, el servicio dice, yo quiero agrupar todos los que tengan app igual my app. Entonces, él agrupa todos los pods y hace el load balancing, de manera que cuando hacemos cada request, él va a seleccionar uno de manera random para dirigir el tráfico, ¿verdad? Y en dado caso, uno de ellos ya no está disponible, lo saca de su lista de pods activos y ya no envía tráfico hacia ellos. Entonces, al final nosotros solo enviamos nuestro request al servicio y Kubernetes hace el resto. Entonces, como ustedes pueden ver, con una declaración de un servicio de tipo cluster IP, yo le quiero decir, quiero escuchar en el puerto 80 y el target pod significa que los pods que puertos están escuchando, ¿verdad? Yo podría tener un servicio que expone el 80 y los pods pueden estar escuchando en otro puerto distinto. Y él va a hacer esa redirección del tráfico a donde es necesario. ¿Y qué pods aplican para este servicio? Todos los que hacen match con este selector. Entonces ahí es donde es importante el uso de los label selectors, porque es como nosotros hacemos query de qué recursos van a aplicar para ciertas características. También tenemos otro tipo de servicio que se llama node port, que lo que hace es abrir un puerto en específico en cada uno de los nodos del clúster y redirigen el tráfico al servicio interno del clúster. Entonces, ¿qué podemos hacer con esto? Porque si bien saben, cómo funciona el networking en Kubernetes es que es una red privada y solo se pueden comunicar entre ellos, pero ¿cómo accedemos desde fuera? Entonces, una de ellas es abriendo un puerto en el nodo. Entonces, esto lo que nos permite es, por ejemplo, yo puedo decir, el puerto 30153 va a ser dirigido hasta ese servicio. Entonces, todos los nodos en el mismo puerto, si yo accedo a cualquiera uno de ellos, me va a redirigir a ese servicio. Entonces, yo puedo acceder desde aplicaciones que no estén en el clúster, pero siempre estén en la misma red. Yo puedo acceder ya a los servicios internos de Kubernetes. Ahí podemos ver una declaración del servicio de tipo node port, que nosotros le podemos explicar qué puerto es. También le podríamos dejar vacío y Kubernetes nos va a asignar un puerto específico, ¿no? Regularmente utilizamos este tipo de servicio cuando queremos acceder desde fuera. Y regularmente también es un buen lugar para tener un load balancer. Entonces, el load balancer se conecta a los nodos en el mismo puerto y nosotros ya solo accedemos al load balancer y él nos va a redirigir todo el tráfico hacia adentro del clúster. Ingresos. ¿Qué es un ingreso? Si bien tenemos manera de comunicarnos internamente en el clúster mediante servicios, una de las restricciones es cómo accedemos desde fuera, porque nosotros queremos publicar nuestras apps a internet, ¿verdad?
Si lo hacemos de manera exponiendo el node port y poniendo un load balancer, prácticamente si tenemos 10 aplicaciones, tendríamos que tener 10 load balancers, y esto implicaría un mayor costo que tener solo una entrada o un load balancer, y él va a redirigir todo el tráfico. Entonces los ingresos regularmente se pueden hacer accedidos desde internet, pueden ser privados también, si así los requerimos. Es como un set de reglas en el que nosotros definimos cómo se va a comportar. Por ejemplo, con una misma definición de un ingreso, nosotros podemos redirigir el tráfico a diferentes servicios. Podemos también añadirle dominios para que ellos respondan, por ejemplo, a diferentes dominios o diferentes paths, redirijan el tráfico a los servicios que nosotros queramos. Hacen load balancing, SSL termination, quiere decir si nuestras aplicaciones no manejan adentro del clúster SSL, nosotros le podemos pedir al ingreso que él sea el que maneje toda la carga de SSL desde internet. Entonces todos los usuarios que vienen de internet llegan al ingreso, el ingreso es el que maneja todo el handshake de SSL, y para dentro del clúster ya se comunican, ya sea si bien uno lo quiere mediante SSL o cualquier otro tipo, solo normal, ¿verdad? El ingreso es una especificación de Kubernetes, entonces requiere de algo que lo implemente. Entonces existen varias implementaciones, una de ellas es el Nginx Controller, hay otros que implementan, por ejemplo, Envoy, para hacer todo este proxy. Entonces, si nosotros no instalamos en el clúster o no viene por default en nuestro clúster un ingress controller, por más que nosotros creemos estos objetos en el clúster, no va a haber alguien que actualmente los esté implementando y esté aplicando todas estas reglas. Entonces, una definición de un ingress, por ejemplo, podemos tener una regla que quiere decir yo voy a escuchar para este dominio foobar.com y le puedo definir diferentes paths. Puedo poner uno default, quiero que todo el tráfico redirija a este servicio nada más, o lo puedo hacer por paths. Por ejemplo, /foo, rediríjalo al servicio S1, /var a otro servicio. Y entonces nosotros podemos tener como un service mesh. Si nosotros, por ejemplo, tenemos microservicios que diferentes equipos manejan, entonces podemos redirigir el tráfico desde el ingreso, y al final el usuario solo ve el ingreso como el único punto de entrada, pero él se encarga de hacer el balancing y separar el tráfico de acuerdo a nuestras reglas. Como ustedes pueden ver, el uso de anotaciones otra vez que indican un comportamiento, en este caso para el ingreso. Nosotros podríamos, por ejemplo, decirle active SSL, por favor, fuerce que todo el tráfico sea por HTTPS y no por HTTP. Entonces, todas esas anotaciones que vamos definiendo definen el comportamiento del ingreso. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. En la diapositiva anterior veo que en cada ruta estás especificando el servicio al que vas a redirigir la comunicación. Hablaste de que este va a ser el balanceo. Sí. Cuando hablas de ese balanceo, exactamente, ¿qué tipo de balanceo es? Porque el service es el que va a hacer el balanceo dentro de los pods, ¿no? Depende de la implementación. Por ejemplo, en este ingress controller que se llama Contour, que implementa Envoy, si bien en Kubernetes el servicio lo implementa ya el clúster mediante redirecciones de IP tables, esta implementación lo que hace es, bueno, voy a buscar el servicio y veo qué endpoints o qué pods están. Entonces, en vez de yo ir directamente al servicio, yo agarro el listado de pods que tengo
y no accedo al servicio, sino que él hace el balanceo por su propia cuenta. Entonces, dependiendo de la implementación, podríamos aplicar diferentes tipos de balanceo, por ejemplo, sticky session o round robin o hash. Entonces, nos saltamos el servicio y ya podemos usar un tipo de balanceo que se apega a los requerimientos que nosotros tengamos, ¿verdad? Ok. Bueno, y alta disponibilidad. Los componentes siempre fallan, hardware o la red. Es algo que no se puede evitar. Entonces es algo que nosotros tenemos que tener siempre en consideración porque en Kubernetes pueden haber muchas razones por la cual un componente puede fallar. Por ejemplo, que el container está en deadlock o kernel panics o se cayó toda una zona o un data center, no sé, le cayó una bomba. Entonces, tenemos que pensar en redundancia, ¿verdad? No quiero deployar mi app solo una vez, sino que probablemente quiero tener 5 copias, ¿verdad? Entonces es redundancia. Quiero poder actualizar mis apps en caliente, o sea, tengo mi versión 1 y quiero ir deployando la versión 2, pero si algo sale mal, quiero tener la opción de poder regresar a la versión que tenía. Otra vez load balancing. Self-healing, si un componente ya no está respondiendo, poder tener la habilidad de que podamos matar ese y levantar otro sin que esto nos afecte de una manera muy drástica. Para lograr alta disponibilidad se requieren de 2 conceptos. Uno es la alta disponibilidad en el clúster y la otra es la alta disponibilidad de nuestras aplicaciones, que son cosas muy distintas porque, por ejemplo, si tenemos 5 réplicas de nuestra app, es redundante, pero es redundante a nivel del app. Entonces, pero si solo estamos deployando el clúster en un data center, si se cae ese data center, pues se cae todo, ¿verdad? Entonces, está cómo hacer el clúster en sí de manera con alta disponibilidad. Entonces, regularmente, lo que se recomienda, Kubernetes se compone de componentes masters y de nodos, que son los workers, donde va toda la carga de nuestras aplicaciones. Entonces, deployamos los masters en cada una de las zonas de disponibilidad y ponemos un load balancer enfrente. Entonces, todos los nodos se conectan al load balancer para poder comunicarse con el master. El master lo que les dice es, por ejemplo, qué nodos tienen que estar corriendo, qué pods tienen que estar corriendo, o el nodo está reportando el estatus de nuestros containers de vuelta al master, que es donde el API de Kubernetes está, ¿verdad? Entonces, si nosotros queremos hacer una consulta de qué es lo que está en el clúster, vamos al API, que es donde están los masters. Entonces, a la hora de, por ejemplo, si se cae un nodo de una zona de disponibilidad, aún tenemos otras 2 zonas. Entonces, por ejemplo, si teníamos 5 réplicas o 3 réplicas en este caso y una en cada zona de disponibilidad y se cae una zona de disponibilidad, Kubernetes va a tratar siempre de asegurar mediante el deployment que siempre tengamos 3 porque es lo que nosotros le pedimos. Entonces, va a empezar a deployar nuestras apps en las zonas de disponibilidad que estén disponibles, ¿verdad? Entonces, pero esto también conlleva a que puede que tengamos una limitante en recursos, ¿verdad? Que estén saturados los nodos. Pero ahí ya dependerá de otras técnicas como autoscaling. Por ejemplo, si estamos recibiendo mucha carga, podemos empezar a agregar más nodos en nuestras zonas de disponibilidad que queden, ¿verdad? ¿Cómo sabemos nosotros o el clúster que una app está viva, que puede recibir tráfico, que es funcional? La única manera que Kubernetes puede hacer esto es, por ejemplo, si nosotros no definimos ninguna regla
es ver si el container no está en deadlock. Si está en deadlock, el kubelet, que es un componente que está en cada uno de los nodos y que se encarga de manejar los recursos localmente de cada uno de los nodos, si el container está muerto, lo que va a hacer es reiniciarlo. Y reiniciarlo hasta asegurarse de que vuelva a levantar, ¿verdad? Pero nosotros podemos configurar estas acciones de manera custom. Por ejemplo, quiero ver una cosa. No. Por ejemplo, si es un web app, nosotros podemos exponer en nuestra app un path que nos diga sí estoy respondiendo y retorne un 200, ¿verdad? Entonces, de esa manera Kubernetes va a saber que mi app sí es responsiva. Entonces, podemos ver un liveness proof. Nosotros le decimos haga un curl a este path en este puerto y podemos definir diferentes parámetros. Podemos decirle que cada 3 segundos él tiene que estar haciendo como ese ping para saber si nuestra app está viva, y si no está, él la va a reiniciar. El readiness proof es similar al liveness proof. Nosotros podemos definir la periodicidad en la que queremos que estos tests se ejecuten para saber cuándo una app está ready. Pero, ¿cuál usamos para qué? Liveness proofs solo nos sirven para identificar, por ejemplo, si nuestra app está viva, y para nada más. Entonces, si no está viva, reinicia el container. El readiness proof nos sirve para saber si una app es candidata para recibir tráfico. ¿Y qué me refiero con esto? Por ejemplo, que si nuestra app ya estableció conexión a la base de datos, si por ejemplo, si por alguna razón no puede contactar a la base de datos, podemos decir que nuestra app no está ready, pero está viva, ¿verdad? Que son cosas distintas. Entonces, por ejemplo, que nuestra app corre migraciones de scripts SQL porque, no sé, agregamos un campo a la base de datos, que el cache ya se populó, entonces ya está disponible para empezar a servir. La diferencia con el readiness proof es que si estas pruebas no pasan, como ya vimos, los servicios tienen un listado de los pods que están disponibles. Entonces, si estas pruebas no pasan, el servicio lo que hace es removerlo del listado de los pods que pueden aceptar tráfico. Entonces, es de manera dinámica, que si una app entra en estado que falla la prueba, remueve este endpoint del servicio. Y es transparente para el usuario final que está consumiendo el servicio, porque él solo contacta al servicio, y si abajo los pods están fallando, él solo va a tener los que están disponibles para recibir tráfico. Afinidad y antiafinidad, lo mismo para lograr alta disponibilidad. Por ejemplo, probablemente nosotros tenemos 10 nodos, pero no queremos que la misma app caiga en el mismo nodo, porque no nos sirve de nada si tenemos 10 veces el app, si al final, si se cae el nodo, se caen todas las apps, ¿verdad? Entonces, con afinidad y antiafinidad nosotros podemos definir, yo no quiero que corran los pods en el mismo nodo. Entonces, Kubernetes tiene dos maneras, uno que es best effort y la otra que es requerida. En el best effort nosotros le decimos, a mí me gustaría que no estén en el mismo nodo, pero si no se puede, pónganlos en el mismo nodo. La otra que es, si es requerida, si él no cumple con esas condiciones, simplemente el pod va a estar en estado fallido, porque no cumple con lo que nosotros esperamos del clúster para poder deployar nuestra carga, ¿verdad? Entonces, podemos tener una selección de nodos específicos, por ejemplo, que cumplen con algunas funciones que tienen GPU o discos flash. Nosotros podemos decirle a este pod, córralo en un nodo que tenga GPU. Entonces podemos hacer ese tipo de selección cuando estamos deployando nuestros pods.
y de esto se encarga el scheduler. Podemos ver algunos ejemplos de ambas. El require quiere decir yo necesito que estos pods corran en nodos que tengan estos labels. Disponibilidad 1, zona de disponibilidad 2. Y la otra que es preferida, quiere decir de manera preferente utiliza este selector, ¿va? En este caso podría ser que de manera preferente no los deploye en la misma zona de disponibilidad, sino que procure ponerlo en la zona A, zona B, zona C, conforme va encontrando los recursos. Este es el ejemplo que les mencionaba de donde le pedimos a Kubernetes que yo no quiero correr el pod o los mismos pods en un mismo nodo. Y esto sí es requerido. Si no cumple con esta función, simplemente van a fallar en iniciar estos pods porque no encuentran recursos disponibles para deployar nuestra carga. Rolling updates. Nosotros siempre queremos que estén nuestras apps disponibles todo el tiempo, que no tengamos downtime. Hay diferentes estrategias de hacer esto en Kubernetes. Una es recreando, quiere decir que va a matar todos los pods que ya teníamos y crearlos todos con la nueva definición si estamos en una actualización, o que lo haga de manera progresiva. Entonces va a ir actualizando dependiendo dos variables, max unavailable y max search. El max unavailable quiere decir cuántas, por ejemplo, si yo tengo 5 réplicas, yo le digo que solo quiero tener máximo una app que no esté disponible. Entonces, lo más que él puede procurar que estén activas es 4, ¿verdad? Entonces, porque les decimos que sí está permitido que una esté abajo. Y el search quiere decir cuántos pods queremos que cree de más. Por decir, si estamos haciendo un scale up de 5 a 10 y nosotros decimos que quiero un max search de 1, él solo va a agregar 1 a la vez. Entonces, si nosotros le decimos 2, los va a ir agregando de 2 en 2, ¿verdad? Entonces, hasta que los 2 ya estén listos, él va a agregar los 2 que le siguen y los 2 que le siguen. Pero si lo decimos de 1 en 1, entonces los va a ir agregando uno por uno hasta que el anterior esté listo. Él va a seguir con el progreso de actualizar nuestra app, ¿verdad? Los rolling updates utilizan mucho utilizan los readiness proofs para saber cuándo avanzar en la actualización. Disruption budgets. En nuestro sistema siempre vamos a tener disruptions, que pueden ser de manera voluntaria o involuntaria. Involuntaria sería fallas en el hardware, fallas en la red, kernel panics, un nodo está fuera, y disrupciones voluntarias, que por ejemplo estamos borrando un deployment, estamos actualizando un app, son acciones que nosotros voluntariamente le dijimos a Kubernetes que hiciera, ¿verdad? Borrando un pod, tal vez por accidente o no, o acciones administrativas. ¿Qué son las acciones administrativas? Por ejemplo, necesitamos actualizar un nodo o actualizarlo, entonces necesitamos sacar todo lo que tiene ahí, drenar el nodo para nosotros poder ejecutar esas acciones administrativas. Pueden ser también que estemos usando autoscaling, entonces por ejemplo teníamos 50 nodos y lo estamos bajando a 30, entonces él tiene que empezar a sacar toda esa carga de una manera segura, ¿verdad? Porque no puede sacar todo de un solo porque nos impactaría bastante. Entonces, ¿qué es lo que hacen estos budgets? Nosotros le podemos decir a Kubernetes que durante estas acciones, mediante el uso de selectors, por ejemplo, si yo tengo 10 pods, cuando estamos haciendo estas acciones administrativas, que él procure que solo una o dos,
podemos configurar la cantidad y cuántos pods queremos que estén no disponibles mientras él va sacando todos los... entonces, porque por ejemplo podemos ejecutar estas acciones en múltiples nodos al mismo tiempo. Entonces, si tenemos nuestros pods en varios de estos nodos que vamos a sacar, ustedes pueden asegurar de que en estos nodos solo saque uno a la vez que pertenecen a esta misma app. Entonces, hasta para cumplir esa condición. Para eso nos sirven estos budgets. En general, para asegurarnos alta disponibilidad, hacer el uso de deployments, que es un controller de Kubernetes, que como ya les dije es un loop que lo que hace es estar verificando el estado actual del clúster con lo que realmente queremos y asegurarnos de que, y él se asegura de que la carga sea como le dijimos. Stateless apps, que son las más fáciles de manejar. Si necesitamos correr aplicaciones que requieran de estado, por ejemplo, bases de datos o archivos que se guardan en el disco, si estamos usando un proveedor cloud, lo mejor es utilizar los servicios que ellos manejan, ¿verdad? Porque manejar estado en un sistema que es muy dinámico es muy complicado. No es imposible, pero es muy complicado. Hay otras alternativas en Kubernetes que podemos utilizar. Pero sí, esa sería la recomendación. Usar reglas de afinidad y antiafinidad. Así podemos procurar que no estén corriendo en el mismo nodo. Y prevenir que se deployen como en las mismas zonas de disponibilidad o limitar el riesgo de que tengamos una falla. Sí. Solo creo que les van a... ¿Ahorita o después? Sí. Ok. Ok. Pero, bueno, en sí, la charla se trata de cómo deployar de manera segura. Entonces, ¿qué hay de la seguridad? Entonces, no sé si pueden leer eso. Ahí todos SSL certificates cuestan como $100 al año. ¿Hay alguna alternativa gratis? El Let's Encrypt. Sí, Let's Encrypt, pero no resuelve mi duda. Entonces, no sé si han utilizado Let's Encrypt. Let's Encrypt es una entidad. Empezó con unos ex trabajadores de Firefox, si no sé mal. Empezaron como esta organización que sin fines de lucro, que ellos aceptan donaciones de empresas como Google o Microsoft. Y es una entidad, un Certificate Authority que nos provee de certificados de seguridad de manera gratis mediante un sistema de API. La diferencia es que estos certificados tienen una vida muy corta, creo que es entre 3 y 4 meses, entonces hay que estarlos renovando porque tenemos como un pool de certificados que ellos pueden dar a la gente, entonces dan un periodo muy corto, pero alrededor de todo esto Let's Encrypt, ellos se han construido una gama de tools que nos ayudan a hacer esto de manera automática sin que nosotros tengamos que intervenir. Por ejemplo, no sé, probablemente si están usando WordPress.com, todos los blogs que están ahí alojados y tienen la opción de usar Let's Encrypt para sus dominios. Por ejemplo, GitHub Page o Netlify. No sé si han usado Kadi Server. También lo implementa de manera automática. El Standard Library de Golang ya trae esta implementación que lo hace muy sencillo implementar la seguridad. Entonces, no hay manera para que no estemos usando certificados. Y de hecho, a partir creo que de junio o julio, Google Chrome va a empezar a marcar todos los sitios que no estén usando HTTPS como no seguros. Entonces, es una buena manera de empezar a usar certificados. ¿Cómo funciona? Funciona mediante challenges. Por ejemplo, yo vengo y le digo,
hey, let's encrypt, dame un certificado, este es mi dominio. Y dice, ok, está bien, pero primero tenés que resolver este challenge. Hay diferentes maneras, por ejemplo, SNI, HTTP o DNS. El DNS, por ejemplo, es un challenge que te da un token, entonces te dice Let's Encrypt, bueno, yo espero que en el DNS, cuando yo haga un query al DNS, tiene que haber un campo, un text field con este valor en nuestro DNS, entonces para él validar que sí somos los dueños del dominio. La otra opción es el HTTP, que lo que hace es que utiliza un path en nuestra app. El Let's Encrypt va a venir y va a consumir este path en el puerto 80 y en el 443. Y por ejemplo es .well-known / un token. Nosotros tenemos que responder a este challenge con lo que anteriormente le dijimos que queríamos. Entonces él así valida que sí somos dueños de los dominios, entonces ya podemos obtener los certificados de seguridad. En Kubernetes existe un tool que se llama Cert Manager, que nosotros mediante un manifest le podemos decir quiero un certificado para este dominio. Entonces él va a crear, podemos tener como diferentes issues, por ejemplo puede ser Let's Encrypt en este caso, como podrán ver también próximamente van a soportar usar Bolt. Entonces él va a hacerle el request de estos certificados. En el caso de Let's Encrypt, como hay dos maneras, DNS o HTTP, si es DNS, él se va a encargar, si nosotros configuramos nuestro vendor, por ejemplo Google Cloud, le ponemos nuestro API key y él va a agregar de manera automática estos fields en el DNS para que así cumpla con el challenge. O si es HTTP, usa el uso de los ingress, donde nosotros podemos dividir el tráfico por diferentes paths. Entonces él va a agregar el path del challenge para que éste lo resuelva y así Let's Encrypt pueda verificar nuestro dominio. Después de que él verifica nuestro dominio y obtiene los certificados, crea secretos en Kubernetes que nosotros podemos consumir para ya hacer uso de estos certificados, ¿no? Entonces él se encarga de hacer todo esto por nosotros ya solo podemos consumir los secrets. En el caso de los ingress controllers, algunos soportan usar estos secrets directamente y mediante anotaciones podemos decirle este ingress al Cert Manager que este va a requerir un certificado. Entonces él de manera dinámica escucha todos los ingresos que vamos creando y si llega uno nuevo que está pidiendo un certificado, va a crear el certificado, inyecta el secreto y el ingress controller de manera dinámica va a traer el secreto y ya utiliza HTTP server. Entonces nuestras aplicaciones que están adentro del clúster no se tienen que preocupar por configurar los certificados de seguridad o cómo deployarlos, o por ejemplo, si probablemente tenemos 10 aplicaciones, tendríamos que configurar todo esto en lo mismo y tal vez implica una carga en el CPU estar haciendo todo esto que ya lo soy el ingress controller.